Carlos, escuchamos. ¿Cómo estás, Jeremías? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los jóvenes, señores, señoritas que que nos están acompañando en esta reunión. Vamos a hacer un preámbulo, pues, a la novela La oscuridad anterior y más o menos contar qué cosa es lo que trata, ¿no? No vamos a dedicarnos a narrar los pormenores de la historia, pero sí podemos trabajar algunos ejes transversales que recorre pues la novela en su totalidad, ¿no? Yo creo, y esta idea comparto el análisis de Jeremías, en relación a decir que esta novela es un texto de descubrimiento. Desde el momento en que existe un choque, y eso es un punto que creo que debería mencionarse, ¿no? Un choque cultural, puesto que el personaje principal de esa novela, que se llama Abraham, es un profesor que viaja a la selva de Purús, que es frontera con el Brasil, supuestamente para llevar, no como docente, para llevar pues el conocimiento, esta idea de la civilización, no muy propia del mundo occidental. Sin embargo, cuando este personaje llega a esta sociedad, se da cuenta pues que su saber no sirve, ¿no? No sirve de mucho en la sociedad en la cual se habita, en la cual se está desarrollando. Y por lo tanto, en muchas de las situaciones que se van a narrar en esta novela, el personaje que es el maestro termina siendo el alumno de muchos de sus estudiantes, ¿no? Y esto es un punto bien interesante porque te da a entender la necesidad de poder ver con respeto a las comunidades y sociedades diversas, ¿no? Que no pertenecen a esta esfera de conocimiento occidental a la cual nosotros estamos suscritos, ¿no? Este es un punto importante de acotar en la novela. Lo segundo también es el papel de la comunicación, que para mí es un elemento importante, ¿no? El papel de la palabra. El hombre occidental está muy inclinado hacia el tema de la escritura, o sea, casi todo lo escribe, lo desarrolla, mientras que en el punto de esta novela el saber se transmite de una manera oral, ¿no? Y tienen incluso unas formas hasta de comer de maneras colectivas, ¿no? Hay una escena que se describe en la novela donde el personaje lo que hace cuando es invitado a la mesa, ¿no? A tomar los alimentos, hay una presa de carne que pasa por todos, ¿no? Cada uno coge la presa, lo muerde y lo pasa al otro y así sucesivamente. Lo que da la idea de la colectividad, ¿no? Incluso en un acto tan individual que es el hecho de comer, de alimentarnos, en esta novela la comunidad lo hace en conjunto. Es decir, si esta persona no participa de esta reunión, ¿no? Que es, digamos, la hora del almuerzo o la hora de la cena, no podría comer, simplemente porque el alimento pasa de mano en mano, ¿no? Esto es un punto también que se debe acotar. Sin embargo, hay otro elemento que también comparto esta idea con Jeremías, que es la noción del río, ¿no? El río, en esta novela, se transmite o se transforma en un ser de conocimiento, ¿no? De comunicación. El río es un referente, es muchas cosas, ¿no? El río es también un elemento proveedor o un ser proveedor de alimento, de sustento, ¿no? Por el río también llegan pues las medicinas, ¿no? También llegan los mensajeros. O sea, el río se transforma en un ente salvador, si es que le queremos dar algún tipo de nombre, quizás, no sé, no quiero pecar de extremista, pero me parece que este es un rol importantísimo que genera. Y por otro lado, y es una característica que a mí me llama mucho la atención, que es una novela transgresora, ¿no? Esta novela, La oscuridad anterior, es una novela transgresora. Y tú dices, ¿pero por qué es transgresora? Porque rompe con el paternalismo. ¿Cuál es esta noción de paternalismo? Imaginemos nosotros, ¿no? Docentes en un salón de clases normal, ¿no? Y de pronto llega un estudiante de una comunidad o de un caserío. Entonces, si tú te pones a nivel de ese estudiante, tú te sientes superior al estudiante por conocimiento, ¿no? Bueno, yo tengo mi título, yo soy docente, yo soy
quizás ya tengo la licenciatura o ya tengo la maestría, entonces este muchacho viene de un caserío, no conoce nada, no sabe nada. En la novela, este esquema se fragmenta, se rompe. ¿Por qué? Porque este maestro, ya licenciado, ya colegiado, que ha agarrado una plaza, ¿no?, en un colegio rural, de pronto termina inmerso en una sociedad a la cual no pertenece y en vez de cumplir el rol de maestro, de orientador, de conductor, de impartir conocimiento, termina siendo un sujeto que recibe educación, porque el saber que él tiene no le sirve. Incluso los que ya han leído la novela, hay una parte del texto donde particularmente narran la etapa, hay dos momentos interesantes. El primero, que es casi las primeras páginas, donde el personaje se enferma, ¿no? Y le ha salido, bueno, unos moscos que ella le ha puesto unos huevos y le está pudriendo la carne. Y él no sabe cómo curarse, ¿no? Ha intentado todo, no puede curarse, y de pronto va hacia o digamos, una de las ancianas de la comunidad, y la anciana de la comunidad con unas hierbas, un poco de humo, logra sacar los gusanos que están en la piel y lo cura. Y él a cambio de eso le regala azúcar, ¿no?, que es una manera de pago. Entonces, tú ahí te vas a dar cuenta que es una derrota simbólica de este hombre académico, ¿no?, que ha pisado la universidad, que se ha educado, ¿no?, en una concepción occidental, que no puede curar una simple picazón, una simple enfermedad. Ahí te me dicen, no, aplicador el tábano, ¿no? Claro, específicamente es lo que sucede. Entonces, comienza esta señora y locura. Esa primera parte, una primera, digamos, punto de referencia para hacer alusión a lo que le estoy comentando. Y el segundo punto de referencia es obviamente cuando se pierde, ¿no? Cuando él acompaña a dos alumnos suyos a la cacería. Y en medio de la cacería se pierde porque es un inútil para cazar. No sabe cómo llegar, no sabe cómo orientarse dentro del monte, no dentro de la espesura de la selva, e incluso no sabe cómo regresar. Cuando los dos alumnos lo abandonan para ir a cazar, él se siente perdido, está llegando la noche y lo que tiene es miedo y no sabe cómo volver. Y al final, ¿quiénes son los que lo auxilian? Los que lo auxilian van a ser sus alumnos. Entonces, ¿cuál es el papel del maestro en la novela? No es el papel de un maestro que está llegando a civilizar, como es que podríamos pensar, ¿no? Ah, claro, viene el alumno de la comunidad, viene el alumno del caserío, entonces yo te voy a dar el conocimiento, no, yo voy a hacer la luz que va a iluminar tu sendero, no, y así no funciona el asunto. En la novela es el alumno y la comunidad quien va a permitir o va a educar al maestro. Entonces, en el choque de las culturas, digamos, en este choque cultural, el maestro que viene y representa toda la civilización y la cultura occidental, termina pues básicamente desarmado, ¿no?, frente a una realidad a la cual no pertenece y empieza a conocer. Por eso partimos de la idea que es una novela del descubrimiento, ¿no? Es una novela de descubrimiento donde el personaje va alejando las sombras de su pedantería e incluso de su ignorancia al momento de que se va involucrando cada vez más dentro de la sociedad a la cual ya está perteneciendo, ¿no? Esta nueva comunidad, ¿no?, que es la comunidad que se encuentra en Purus, frontera con el Brasil. Entonces, se rompe lo que tradicionalmente se ha querido imponer con la idea de llegar a educar, ¿no? Entonces yo decía inicialmente que ya no está esta noción del paternalismo, ¿no? Ya no se ve al aborigen, al indígena, con una visión de, ven, yo te voy a enseñar, ven, yo te voy a educar, oye, ¿cómo es posible que tú andes sin cubrirte tus vergüenzas, ¿no? O cómo tú puedes estar, pues, sin ir a la universidad, no tienes aspiraciones, esas cosas que las personas pueden pensar cuando se enfrentan a una comunidad aborigen, a una comunidad nativa. Entonces, en esa novela se rompe este paternalismo occidental y lo que se va a mostrar es un respeto a la diversidad cultural. Entonces, cuando nosotros entendemos que no hay una sociedad superior a otra, sino que existen sociedades diferentes, entonces en esa medida nosotros estamos generando inclusión,
es lo que muchos de nosotros hemos escuchado en las aulas, ¿no? Sobre todo los que estamos siguiendo la carrera o han seguido la carrera de educación, ¿no? Nos han dicho siempre la educación inclusiva, pero la educación inclusiva no solamente implica la noción de incorporar alumnos con habilidades diferentes o de respetar, por ejemplo, las opciones sexuales de los estudiantes, sino también implica respetar las concepciones culturales, ¿no? En este caso, no pensar que porque nosotros nos hemos educado en la capital o porque nos educamos en la capital de la provincia, en la capital de la región o en la capital del país, consideramos que nuestro saber y nuestra formación es superior a las comunidades o la de los caseríos, sino es que estas personas representan o responden a realidades completamente diferentes, ¿no? Yo muchas veces he logrado ver a personas que critican, por ejemplo, en comunidades rurales donde los padres tienen demasiados hijos, no tienen 6, 7, 8 hijos. Y la gente dice, oye, ¿cómo es posible que pueda tener 8 o 9 hijos? No puede mantenerlo. Y tiene una visión eminentemente occidental, pues, ¿no? Porque para nosotros, la visión de tener un niño es mantenerlo hasta por lo menos que tiene 30 años, porque hay que darle de comer, hay que educarlo, hay que pagar la universidad, sucesivamente, ¿no? Y si, por ejemplo, no vive con nosotros legalmente, si estudia hay que darle pensión hasta los 28 años. Entonces, esa es la visión que tenemos nosotros, los hombres de ciudad o las mujeres de ciudad. Pero la mujer rural o del campo no tiene esa visión. Yo recuerdo cuando iba a la tierra de mi padre, allí en Cajamarca, un primo mío que tenía la edad que yo, en ese entonces 7 años, hacía el almuerzo de mi tío. Yo no sabía, pero ni siquiera preparar arroz. Y él ya hacía absolutamente todo. Aparte, la visión de ellos también es el tema de la faena, ¿no? Porque están muy ligados al trabajo del campo. Entonces, tener un hijo implica ahorrarse un peón. Entonces, la visión de su propia economía y su propio sustento se basa también en tener una numerosa familia. Entonces, a veces juzgamos con nuestros propios estigmas y nuestros propios prejuicios formados pues en nuestras instituciones occidentales, ¿no? Pero la novela prácticamente está rompiendo eso. Y yo considero que este es el logro más importante de la novela, ¿no? Ser una novela que intenta hacer una crítica hacia el paternalismo con la que la sociedad mira a las comunidades nativas, también es un grito hacia el respeto de la diversidad y bueno, se utiliza elementos importantes, ¿no? Por eso también el personaje bastante peculiar, ¿no? O sea, ¿por qué no fue un ingeniero? ¿Por qué no fue un abogado? ¿Por qué no fue, no sé, un antropólogo? ¿Por qué tenía que ser un profesor? Eso también es un punto interesante que nos podría llevar a pensar, ¿no? La educación, como ustedes conocen, la educación tiene dos funciones, ¿no? La de reproducir el status quo, ¿verdad? Todo lo que creemos que está y es correcto, que en muchos de los centros educativos pues se habla de la educación en valores, ¿no? Eduquemos en valores, ¿no? En perspectivas. Claro, nunca nos dicen en qué valores, pero ya entendemos que hay valores buenos y hay valores malos. Entonces entiendes que esos valores son los valores de tu sociedad, ¿no? Son los valores de tu sociedad. Y eso son lo que se reproduce. Entonces, una primera manera de entender educación es una forma de reproducir lo que ya se considera establecido, ¿no? Reproducir el status quo. Pero también hay otra visión de la educación, que es una educación ya transgresora, ¿no? Es cuando el profesor ya no quiere seguir pues los encantos que dice el ministerio, y sino que innova, crea y critica. Ligados al área de comunicación, es lo que se le denominamos nosotros la producción textual, ¿no? Donde el estudiante tiene que, pues, producir textos, pero no implica la reproducción fidedigna de lo que el maestro ha dicho, sino capacidades que él va a ir desarrollando a lo largo de las sesiones, ¿no? De las clases que vamos a tener con ellos. Un maestro es porque el maestro representa precisamente esta reproducción del sistema en todos los niveles sociales. Entonces, no considero que haya elegido el personaje de una manera, digamos, aleatoria o ingenua, ¿no?
yo creo que desde la misma elección de que el personaje sea un maestro, ha sido una idea ya pensada, ¿no? Una motivación determinada para darle cierto, digamos, cierta dirección a la novela, ¿no? La novela siempre ha sido dirigida a una crítica, y eso es un punto de vista muy particular. Yo considero que la novela ha sido dirigida hacia una crítica de este paternalismo, y para lo cual ha utilizado el discurso de las novelas de descubrimiento, que es algo que hemos visto en otros textos, ¿no? Entonces, me parece que por ahí debe ir la novela, y creo que en esta medida esta novela se consolida como un referente dentro de la narrativa, digamos, de la Amazonía, ¿no? Es también un punto importante mencionar que esta novela viene a ser la cuarta edición de un proceso de maduración, ¿no? Porque anteriormente la novela se publicó con un nombre diferente, que era El hijo del jefe. Así apareció su primera edición, y la segunda y la tercera. Pero ya en esta cuarta edición se le trastocó el nombre a la oscuridad anterior, y se dio la última versión de la novela, digamos, con correcciones y trabajos ya de los personajes. Estamos frente a una novela que ha pasado muchos años en cuanto a la preparación, y creo que el resultado es un producto bastante cuajado. Eh, y bueno, yo creo que esto sería mi primera aproximación a la novela. No sé, Jeremías, si tienes algo más que acotar. Sí, bueno, dos cosas, ¿no? La primera, pues, es que Carlos ya nos ha soltado el dato, ¿no? De si quieren no pasar pensión, ya saben, ¿ah? Soy del campo, mi hijo crece rápido. La segunda es que ya está entre nosotros Abraham Guamán, ¿no? Y bueno, le damos la bienvenida, ¿no? Gracias por hacer el tiempo para conversar con ustedes, ¿no? Para ser parte de ese diálogo. Y Carlos ha soltado ideas interesantes, ¿no? Muy aparte del chascarrillo, tiene ideas, por ejemplo, esta idea de unión, pues, ¿no? De cómo la comunidad se junta, ¿no? Para compartir un pedazo de comida, ¿no? Una carne, por ejemplo, en este caso. Esta puede ser también un símbolo, ¿no? Una metáfora del aula de clases, pues, ¿no? De cómo, por ejemplo, el profesor o el tutor, ¿no? El que está a cargo del aula puede compartir, ¿no? Con todos los alumnos, no la comida, ¿no? Pero es un conocimiento, ¿no? O la instrucción, o algo que sea de conocimiento público para que ellos puedan ser partícipes, ¿no? Entonces, de este modo, no solamente va a comer, entre comillas, el profesor, ¿no? Sino también come todo el aula que quiera o no es una pequeña comunidad, ¿no? Recuerden lo que les digo, ¿no? El aula de clases no es homogénea, no es una sumatoria de subjetividades, ¿no? De formas de pensar, de formas de sentir, que nunca terminamos de conocer. El otro punto que también es resaltante de lo que plantea el comentario de Carlos, ¿no? Es el título, ¿no? De la oscuridad anterior, ¿no? Esto alude a la forma de comunicación, ¿no? Si nos damos cuenta, como bien dice, es una novela de aprendizaje, ¿no? Donde el personaje protagonista, ¿no? Abraham, ¿no? Que justamente es una de las modificaciones que se le ha hecho a la novela, porque tenía otro nombre, ¿no? Se llama Sebastián, si no recuerdo mal, o Esteban, se le cambia ¿para qué? Para hacer más, una lectura más inmersiva, ¿no? Para que el lector pueda empatizar más, ¿no? Con el autor, ¿no? Porque el autor también se llama Abraham, ¿no? Y en este juego de la ficción uno puede relacionar más la idea del profesor, ya que Abraham es es docente de la Universidad Nacional de Ucayali. La oscuridad anterior alude a el proceso de descubrimiento posterior, ¿no? Por ejemplo, durante toda la novela, el profesor vive en una especie de ignorancia, o más que ignorancia, un desconocimiento de la cultura que lo ha acogido, ¿no? Y cuando acaba la novela, ya el profesor conoce la cultura, ¿no? Entonces, la oscuridad anterior alude a ese proceso de descubrimiento, ¿no? Que ha sucedido desde el inicio hasta el final, ¿no? Es también bastante pertinente señalar, ¿no? La forma en cómo él aborda a los estudiantes, ¿no? No tiene primero una mirada paternalista o una mirada vertical, sino que él en ciertos momentos forma parte de ese grupo, ¿no? Recordemos hay una escena en la playa del río donde todos están compartiendo una fiesta. Él también está compartiendo. Si bien hay un espacio para profesores, hay un espacio para
los burócratas, otro espacio para los alumnos, ¿no? Pero son espacios que son intercambiables, ¿no? No es un espacio en donde solamente el profesor, ¿no? Sino que en estos momentos llegan los alumnos a este espacio, ¿no? El otro punto importante también a recalcar es la idea del camino, ¿no? Esta metáfora del río como el camino a seguir, ¿no? El río en el mundo andino, el camino lleva a la modernidad, ¿no? Une pueblos, aquí lo que une es el río. Pero tenemos también que tener en cuenta que es un lugar aislado, ¿no? El pueblo es un Gastabala, es un lugar aislado, ¿no? Y solamente tiene el único medio de comunicación y transporte es el río. En ese sentido, habría que pensar la importancia del río, no solamente como elemento de comunicación o elemento de conexión con otras comunidades, ¿no? Sobre todo hay que pensarlo como elemento de comunicación con los estamentos de poder, ¿no? En este caso la gobernación, ¿no? Y también algo que no es gratuito es la elección del día a representar, ¿no? Se celebra la fiesta de San Juan, ¿no? Es una fiesta que de repente, si alguno de ustedes es de la selva, es una fiesta muy importante, ¿no? Dentro de la cultura, ¿no? Porque es una fiesta donde hay un compartir general, ¿no? Y en este compartir, en esta forma de socializar que se presenta en la novela, se ve bastante la eliminación, ¿no? de estratos, ¿no? Si bien por un lado, sí, el profesor sigue siendo profesor, jamás será alumno, y el alumno sigue siendo alumno, en esta comunión, en esta especie de diálogo entre docentes, ¿no? Personas comunes, ¿no? Y estudiantes, se crea una unidad total, que al final es la unidad que se representa, ¿no? En Gastabala. Y así podríamos generar muchas más cosas, ¿no? De repente lo que resalta y lo que resalta, ¿no? Y lo que deberían también se debería tomar en cuenta es la idea del profesor, ¿no? Que cambia de mirada, ¿no? Y si bien, como se ha notado, viene con una visión occidental, ¿no? El profesor nos dice que es de Ica, viene con una mirada occidental a este pueblo, ¿no? A, entre comillas, modernizarlo. Tendríamos que también pensar, ¿no? Qué rol cumple la educación dentro de la comunidad, ¿no? Y eso se puede ver en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay mucha deserción escolar, ¿no? Muchos alumnos dejan la escuela, ¿no? Para irse a trabajar, ¿no? Y más o menos se van casi a final de año, ¿no? Y el profesor tiene que hacer lo posible con 6, 7, 8 alumnos, ¿no? Y también está el problema de los embarazos prematuros, está el problema de la salud, ¿no? Que al final termina por matar a uno de los alumnos. Y las costumbres también, ¿no? Hacia el final también se ve una costumbre, ¿no? La de raptar a la pareja, ¿no? En el río, llevársela y procrear juntos, ¿no? Bueno, esto puede ser polémico si lo vemos de un punto de vista desde Lima, ¿no? Desde Occidente, pero tenemos, como les dije, la empatía, ¿no? Una empatía cultural, ¿no? Ponernos en los pies, en los zapatos del otro y sentir como el otro, ¿no? Sentir, comprender a través de mecanismos, ¿no? De repente dejar algunos prejuicios que tenemos, ¿no? Y eso es lo mismo que se debe hacer en el aula de clase, ¿no? Dejar nuestros prejuicios y tratar de entender al alumno como un pequeño microcosmos. Y algo que no se ha hablado, pero también es importante, es la figura del padre, ¿no? Este padre es un padre español, ¿no? Históricamente sabemos que fuimos dominados, ¿no? por españoles, ¿no? De repente aquí se ve una reproducción de esa famosa herida histórica, ¿no? Entre ese rencor que todavía algunos sienten, ¿no? Por español, ¿no? Por el hecho de habernos dominado. La figura del español es un español que es letrado, ¿no? Pero a su vez él ha dejado toda su sociedad occidental, ha dejado todo lo que sabe de Occidente y se ha metido a la comunidad. ¿Y dónde se ve esta repulsión o esta especie de resistencia al padre? Se ven los mismos dirigentes, ¿no? Los gobernantes, ¿no? Que lo ven como, literal, creo que lo dice literalmente, dicen que es un españolito de mierda, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos cómo se está resistiendo. Pero el padre insiste, ¿no? Con educación, aunque sabe que esta educación no va a ser, o en muchos casos no va a rendir un fruto inmediato, ellos prefieren tratar de sacar al alumno de una ignorancia, ¿no? Que se asume como perjudicial. Aquí también hay un conflicto, ¿no? Entonces hay tres culturas que están chocando, ¿no? Una cultura occidental europea, una cultura occidental, por algún modo, limeña o costeña, perdón, y una cultura nativa, ¿no? Entonces las tres están chocando
y en este proceso de choque, pues el descubrimiento, ¿no? Y todo ello se puede aplicar al aula de clase, ¿no? De alguna manera, el profesor trae su propia cultura, el tutor trae su propia cultura, tiene su propia cultura, ¿no? Y lo que no debemos tratar de hacer es que entre las tres choquen, ¿no? Y haya roces culturales, sino tratar de comprender la cultura del otro. Bueno, ese era mi comentario y ya comenté dos veces. Voy a de repente darle la palabra a Abraham, ¿no? Si está presente, creo que sí está, ¿no? Para que nos comente algo, ¿no? Bueno, ante todo, la bienvenida, Abraham, profesor Abraham Guamán, que gustosamente nos está dedicando un tiempo, ¿no? Para hablar con ustedes, hablar con nosotros, ¿no? Sobre su novela, ¿no? Y que, como bien sabemos, es parte para que ustedes puedan alimentarse de experiencia, ¿no? Él es docente hace muchos años en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Ucayali y creo que tiene mucho más que decir sobre su novela. Nosotros solamente hacemos interpretaciones, acercamientos. Creo que él es el más capacitado para hablar de lo que él hace, pues, ¿no? Buenas noches, maestro Brown. ¿Podría, por favor, su audio, podría abrirlo? Su El cámara, si será micrófono. posible. Sí, por favor. Ya, no sé si tengo recepción. Sí, excelente, se le escucha bien. Bien, muy buenas noches. Buenas noches, Jeremías. He escuchado parte de tu interpretación, análisis, de la misma manera a Carlos Castañeda, quien ha hecho el papel de editor de esta novela y que realmente no me arrepiento, de verdad, porque al principio tenía dudas, pero después el empuje, ¿no? La perseverancia de Carlos, de Jeremías, han hecho posible esta edición nueva de la novela, que inicialmente tuvo el título de El hijo del jefe. Claro, para algunos podría decirse, ¿por qué no el nieto? Porque obedece también a una forma de expresión del pueblo en la cual yo compartí mis experiencias primeras como docente. Este pueblo queda en la frontera con Brasil, Ucayali y Brasil. Pero es una provincia fronteriza donde solo podemos llegar en avión a esa provincia muy alejada, porque no hay transporte de autos o vehículos, y tampoco la parte de los ríos no conecta esa zona. Entonces el único medio con el cual podemos trasladarnos a esa provincia alejada es por avioneta y por vuelos que son generalmente del Estado, ¿no? Como lo del Ejército o de la Marina. Bueno, la novela pues está recreada en ese espacio geográfico de una comunidad indígena denominada Sharanagua. Shara, en lengua del mismo nombre, o sea, del mismo pueblo, Shara significa bueno y Nahua, hombre. Entonces es un pueblo de hombres buenos. Y así se puede destacar también los aspectos que se desarrollan en la novela. En realidad, su actitud es la del hombre bueno. Y decía esto porque en ese pueblo, que generalmente no pasará de 200 habitantes, es decir, originarios de esa etnia, mantienen pues una convivencia de labor, pero sobre todo muy espiritual, muy conscientes de lo que son y de lo que necesitan. Y uno de ellos es poblar, ¿no? Poblar porque eso significa tener mayor número, ¿no?, de personas que puedan ayudarse mutuamente. Y el nacimiento de un niño, de una niña, es muy celebrada. Eso porque han tenido épocas muy difíciles. En la época del cólera, recuérdese la década del 90, los que ya pasamos los 30, 40 años, recordaremos
ese momento en nuestro país, que era muy similar a lo que se ve ahora, pero tal vez con menos implicancia. Pero fue afectado el pueblo Shanagua, donde las muertes sucedían de un día para otro, ¿no? Y a partir de ahí disminuía la población, o también se iban a través de la frontera a vivir al Brasil, sobre todo al Estado Federal del Acre. Es por eso que el hijo de quién es el hijo del hijo del jefe. Y así se van determinando, porque muchas veces no llegan a la mayoría de edad. Entonces no tienen la forma de poder decir el abuelo, a los descendientes, el hijo, el nieto, el bisnieto, no tienen esa denominación, no está dentro de su léxico familiar. Por eso llevó ese título. Y fue casi en el año 2008 la primera edición de la novela que fue publicada por la Universidad Nacional de Ucayali. Fue la primera publicación de una novela en esa Casa Superior de Estudios. Después, en el año 2012, una editorial limeña también hizo una nueva versión con el mismo título. Finalmente, la tercera edición fue en San Martín, en Tarapoto, donde terminó prácticamente esa etapa al venir esta versión muy calificada, comentada ya por medios nacionales e internacionales, y que lleva el título de La oscuridad anterior. Un título que le debo a la editorial Cielo Gris y a todo su equipo, muy importante, y que me está dando muchas satisfacciones porque ha puesto en el debate a nivel de la literatura, de la antropología y de la sociología también, a un pueblo que estaba totalmente olvidado. Estaba fuera del léxico nacional, y entonces a partir de la novela ya han llegado estudiosos de universidades como la Católica y San Marcos para investigar más acerca de la lengua y también de la cultura de esos pueblos. De hecho, ya están normalizando la lengua Xaranagua a una versión en la cual puede ya escribirse y nominarse como tal una lengua oficial, ¿no? Y que tenga un corpus lingüístico que les permite ya comunicarse por escrito. Esta novela, como les manifestaba, es producto también de una experiencia vital, ¿no? Una experiencia cultural. Fue una de los primeros libros que he hecho en esta región, como ya se han mencionado. Yo soy egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, soy profesor de lengua y literatura, he hecho maestrías, doctorados y algunas especializaciones, y gracias a ese primer escrito es que ya he decidido hacer investigaciones sobre la literatura amazónica peruana, y con ello hacer un recorrido sobre la literatura amazónica latinoamericana. Me ha permitido también libros y otros como la literatura amazónica, pero un libro publicado también por la Universidad de Ucayali, viajar y ser conferencista en diversas universidades de Latinoamérica, como en Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, México hace un año atrás, y comentar sobre cómo va evolucionando la escritura en temas, ¿no?, que corresponden pues a la tradición oral, la tradición escrita, y también cómo emerge la literatura en esta parte del país, ¿no?, que es también descuidada por los cánones literarios. Sin embargo, nosotros hacemos esfuerzos con un grupo importante que se llama Colpa, en las cuales también publicamos artículos científicos en nuestras revistas impresas y nuestra revista digital.
Es así que esta obra inicial, como la oscuridad anterior, ha sido ya presentada en Limalé y también en Pucallpa, y ya tiene próximas invitaciones a nivel de la Amazonía. Yo más bien quisiera que la participación, tal vez de algunos estudiantes del Instituto Técnico Empresarial, que realmente para mí es un regocijo estar siempre en contacto con los jóvenes y absorber tal vez algunas inquietudes sobre lo que le interesa, saber de la novela, del autor. Recuerden que también soy profesor, es decir, yo enseño en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ucayali. Ya tengo prácticamente 22 años ahí y puedo entender las preguntas que ustedes puedan facilitarme y hacer un diálogo en este momento, ¿no? Aprovechando la presencia de todos ustedes. Sí, claro, no, entonces gracias, muchas gracias por su intervención, ¿no? Si alguien desea hacer una pregunta al autor, por favor, levante la mano para poder ordenarlo. A ver, Pamela Ortiz tiene una pregunta. Vamos con Pamela Ortiz primero. Dale, Pamela, puedes comentar o preguntar. Claro, Buenas tardes. ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, profesor Abraham. Sí, un poquito solamente a aportar a la referencia sobre su vivencia de allá en Ucayali. Bueno, yo soy de Oxapampa, pero de Selva Central. Mi mamá, su esposo actual es de Yoncolmás, es una comunidad también nativa. Y allí, entonces, a los 10 o 12 años, más o menos, no recuerdo muy bien, a mí me llevaron para allá. Esto es pasando de Villarrica para Cacazú. Sería pues una hora y media, 2 horas, más o menos para llegar hasta Cacazú, perdón, a Yoncolmás, pero solamente es un pasaje, nada. En ese pasaje es una carretera donde ahí a los costados de la carretera están las cabañas, ¿no? Y más al fondo, dentro de la selva, del monte, del árbol, están pues las otras cabañas de las otras personas, ¿no? Cuando yo llegué a esa edad, sí, concuerdo muchísimo con usted cuando al principio, cuando leí el libro, porque también pasó casi parecido, en referencia del tema del punchi, de, de, la, de la comunidad, de que cuando tú tenías que llegar, ellos recibían más o menos lo que tú llevabas, ¿no? Sea el saco de azúcar, el saco de arroz, las cosas. Pero a diferencia a lo que usted dice, pues, ¿no? De la parte que comían todos, ¿no? Sin cucharas, sin esto, era muy distinto porque ellos sí te daban un tazón y te servían la comida, ¿no? Servían la comida, pero lo cocinaban todo. Si tú llevabas más o menos 3 o 5 o 10 kilos de arroz o de cualquier cosa, ellos lo cocinaban todo, no guardaban si para mañana, que necesitarían algo o para el transcurso de los días, ¿no? Dependiendo de las familias, pero ellos lo cocinaban todo y te servían tu tazonazo ahí de comida, ellos también comían todo, y para el día siguiente era como decir, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a haber? ¿No? Era algo así. Mayormente se preguntaban. Aparte era de que, sí, como era un pasaje, al costado era pura selva, lo que era pura selva, además al fondo era un puente, el agua era completamente cristalina, se podía caminar ahí, podías ver al fondo del mar. Aparte había unas piedras grandes donde tenían unas piedras grandes y se estampulliban y podían sacar el tema de la carachana, porque se pegaban debajo de la piedra, se pegaban y ellos pasaban eso y hacían ahumado, ¿no? El ahumado, o como se podía comer, porque era la carne blanca, la carnita era pólvora y la carne blanca, ¿no? Después, igual, hacían el masato, la yuca, y yo no sabía de dónde salían tanta gente porque se suponía que habían de la carretera 1 a 3 casas, en otro lado 2 o 3 casas, igual, y cuando había un tipo de reunión ya todo el mundo bajaba.
y cuando te dabas cuenta todo el mundo estaba sentado y tomaban del pote. ¿Me escucho? O creo que se me fue el audio. Sí, sí se escucha. ¿Sí? ¿Se Sí, escucha? ¿Aló? Ya, sí entonces se escucha. Adelante. hacían gracias. Cuando hacían la reunión, claro, como todo era oscuro, ponían su y todo, ¿no? Se alumbraban y ellos mismos cantaban, se decían y cantaban. Y todos pues tomaban el masaje, ¿no? Y bueno, como yo también era menor de edad, no nos daban nosotros, simplemente veían. Pero como yo no era de la comunidad, yo tenía tema de quedarme ahí porque se supone de que como su esposo de mi mamá era enfermero, entonces y nosotros teníamos que irnos a dormir a la posta. Entonces la posta quedaba casi cerca al río y después teníamos que irnos caminando durante toda la noche en el monte. Imagínense yo a la edad de los 9, 10 años en medio del monte y ellos caminaban normal y yo no, con el miedo, porque siempre escuchaba hablar del Tunche, siempre escuchaba hablar aparte que sí, se escuchaba el sonido de los grillos, el balbucear de los sapos, se escuchaba bastante, entonces yo apegada a mi mamá, pues no, como se dice, así bien apegadita y caminando, pues no, hasta llegar a la poza para quedarnos a dormir ahí. Entonces ahí escuchaba yo cuando el padrastro, bueno, se podría decir mi padrastro, ¿no? Decía, hablaba, ¿no? Del Tunche, cuando decía, uy, ya, el Tunche, ya está allá. Y ellos reconocían, él reconocía, como él vivía ahí hace muchísimo tiempo, o sea, ha sido criado ahí, decía, no, ellos escuchan por el medio del silbido cuando el Tunche viene, cuando ellos, de lejos se escucha un silbido así más o menos y uy, ya vino el tunche ya, pero si tú le repites el sonido del tunche, o sea, el silbido, ellos es como decir que ya está cerca, hasta acá al costado de la puerta de la casa, ¿no? O como que te jalaba las sábanas o como ellos contaban su tema, ¿no? Y entonces yo a cualquier ruido que sentía en la noche yo me acurrucaba más a mi mamá y y trataba de cerrar mis ojos y quedarme dormida para no tener más miedo, como se podría decir, ¿no? En ese tiempo, ya que era muy, muy, muy niña y no entendía muy bien de todo eso. Eso es un poquito del aporte que yo puedo dar, porque ya me he identificado un poco en el tema cuando he estado leyendo en su libro, del tema del Tunche, de la comunidad, de sus tradiciones, ¿no? Y que sí, claro, que es muy, muy distinta, porque ellos, su vida es muy, muy distinta. En ese tiempo, cuando yo fue tiempo de vacaciones, no sabía ni dónde quedaba el colegio, porque solamente veía las casas alrededor, nada más. Entendía de que ellos tenían que caminar, pero no sabía dónde, a qué lado. Aparte, cuando ellos cazaban también, se iban al río a botar su matarraya, como se dice, ¿no? Creo que ese día ellos ya estaban un poco más actualizados al tema, a lo que usted ha vivido, ¿no? Porque si fuera algo distinto, no sé, no podría acotar mucho en ese aspecto, porque igual sus casas eran unas de tipo de paja, abajo no tenían ni muebles, no tenían absolutamente nada, cocinaban en medio de una bicharra, que se podría decir, ¿no? Metías las leñas y ellos cocinaban ahí, pero lo cocinaban todo, no sabían guardar absolutamente nada, lo cocinaban todo. Si tú llevaste esto, lo llevaban y lo cocinaban todo. Al día siguiente ya ve pues qué es lo que vas a comer, o sea, no retenían la preocupación de que si mañana nos va a faltar esto, lo vamos a tener, ¿no? Y entonces, y así lo hacían. Y las camas eran prácticamente arriba, lo hacían de la casa, tenían como una madera a la mitad y subías con una pequeña escalera y eran unas sábanas que tenían ahí y te tapabas con unas sábanas o cualquier colcha que tenías. Ellos dormían así, no había mosquiteros, no había nada absolutamente de ese tema. ¿No? Eso es lo poco que yo me pude identificar, lo poco que pude vivir en ese tiempo, ¿no? En el tema de Yoncomasco, pero también estábamos viviendo en el tiempo de terrorismo, ¿no? En Cacazú, que cualquier momento agarraban y lamentablemente nosotros vivíamos al costado, o sí, casi a 2 o 3 casas a lo que es de los militares, ¿no? De las Fuerzas Aéreas. Entonces, prácticamente
a cada hora o a cada segundo estabas jugando o estabas en el colegio, el tema del tiroteo, venían y tú tenías que irte corriendo a la casa o a refugiarte donde tenías que estar, porque el tiempo de terrorismo era así, tú no podías estar tranquilo, no sabías en qué momento te iban a atacar. Y lamentablemente nos tocó vivir casi al costado del ejército. Entonces el ataque era ahí, el punto era ahí. Entonces en cualquier momento tú veías en la tarde, sea en la mañana, en la noche, en cualquier momento comenzaban a atacar y como en la parte de nosotros era lo que es la selva, simplemente la casa, el pasaje y atrás es selva. Entonces se escondían atrás el tema del terrorismo, los terroristas. Entonces se escuchaba clarito que disparaban de la parte trasera, disparaban así hacia el ejército. Y pasaban los ejércitos en la mañana con su luz de bengala, con la gente muerta, pasando con el carro. O sea, en cualquier momento era así el ataque. Estabas en el colegio, estabas estudiando y ya comenzaba de nuevo el ataque. Serían las mediodía, la 1 o 2 de la tarde y comenzaban así. Entonces, es por eso digo, nosotros ya salimos de ahí. Ya mi mamá tampoco me sacó de ahí en ese tiempo, ¿no? Y poco a poco así ya fuimos llegando aquí a vivir en otro sitio. Es lo poco que yo me puedo acordar por lo que hemos vivido allá en el tiempo en la selva, ¿no? Es lo que me ha identificado más o menos al inicio de lo que usted ha estado contando en el libro. Y disculpe, creo que me he explayado mucho. No, está bien, muy bien, Pamela. Veo que tiene muchas coincidencias con tu experiencia en la Selva Central. Yo he llegado hasta La Merced, es una ciudad también que importa bastante porque hay mucha oralidad, sobre todo del pueblo Asháninca, y eso está escrito por Rolando Mandujano, que es un escritor de esa zona de Villarrica. Y lo que expresa es verdad, se repite en la mayoría de los pueblos amazónicos, ¿no? El masato, la construcción de sus casas, la preferencia por los alimentos que son propios de la comunidad que están en base a pescado, y también los mitos, ¿no? que se refieren sobre el tunchi y otros, ¿no? como la lamparilla, son puntos coincidentes que existe en la selva. De algo que no he hablado en la novela es sobre el pozo de las manteadas. Lo toco referencialmente, pero creo que faltó ampliarlo, tal vez en una próxima edición. Es que el pozo de las manteadas es un pozo, o sea, mantear, la palabra mantear, o sea, viene de manta, mantear, pero acá sí ya se convierte en verbo, un sustantivo. Mantear es como, como tumbar, ¿no? Como hacer caer a otra persona o otras cosas, ¿no? En el pozo de las manteadas es una tradición que ya se está perdiendo. Es, eh, es el momento en que se encuentra una pareja, es decir, el chico y la chica, y van específicamente cuando cae la tarde o cuando no hay nadie en el pozo. Y ustedes saben que el pozo en las Amazonía generalmente está la población en la mañana o en la tarde. O sea, en la mañana porque ahí tienen que lavar, ¿no? Las ropas o las vestimentas que usan ellos. Y en la noche, en la tarde, porque ya pues es la hora del baño diario. Pero hay horas en que no hay nadie en ese pozo. Y ahí vienen las citas. Porque, como digo, el pozo está alejado de las casas y se encuentran las parejas. Y entonces cuando ya empieza una relación, el chico le pone la pierna contraria a la de la chica y la hace caer, la mantea. Y ahí surge pues el romance, ¿no? El afecto. Ese pozo de las manteadas existe en algunos pueblos muy alejados de la zona urbana de Pucallpa y las zonas urbanas de algunas provincias. Es un lugar
de romance, se podría decir. Entonces, el pozo de las manteadas no solamente es un pozo, o sea, es el pozo donde prácticamente cubre la limpieza de las ropas, la limpieza de la persona, sino también el encuentro amoroso de dos personas que se quieren. Eso es como una tradición, no se cuenta en los libros, simplemente se reducen a los mitos amazónicos tradicionales, pero creo que mi novela va más allá de lo mítico, ¿no? Si bien es cierto, hay espacios, hay ráfagas de hechos, que es como el de la lamparilla, ¿no? Que es una luz que alumbra y que sigue a medianoche a cualquier sujeto que se encuentre en el campo solo o jóvenes, y los hace perder, ¿no? de su lugar de orientación. Y algunos, pues, por la desesperación y el miedo, caen desmayados, y algunos de susto se mueren, literalmente, del susto se mueren. Por eso es que en Amazonía es otra realidad. No es como cuando podemos ir, pues, en la ciudad, ¿no? Una discoteca, a un encuentro de amigos. No, la selva tiene sus misterios. Y lo que uno piensa que no debería ser, ¿no? En la selva sí sucede. Es algo importante que hay que destacar y primero escuchar y conocer a un lugar que por primera vez se visita. Es mejor estar atentos, ¿no? Y después ya podemos actuar. Le felicito muy bien. Veo que ha leído la novela y eso me agrada de sobremanera. También he leído una pregunta de Eva Adolfina que señala cuál fue la inspiración, qué le inspiró para poder escribir su novela y cuál es el propósito de su novela. Bueno, hay varias explicaciones que se suman a lo que yo podría haber hecho en un primer escrito. Uno de ellos es que yo enseñaba en la universidad la carrera de lengua y literatura. Yo era profesor de literatura amazónica. Y también, como es la carrera de lengua y literatura, hay literatura peruana, iberoamericana, universal. Y un buen día, un muchacho, un joven, ya estaba para terminar, me dijo, y profesor, ¿usted qué libro ha escrito? Comentábamos todo, ¿no? Analizábamos las obras literarias, pero terminó con una pregunta que realmente llegó, ¿no? Llegó a mover mis cimientos cognitivos, cerebrales, y entonces fue una decisión, ¿no? Escribir algo, pero no sabía qué iba a escribir en realidad. Y la idea estaba rondando mi cabeza, ya porque yo ya había salido como 10 años de la provincia de Purús y yo estaba en Pucallpa enseñando en la universidad, pero me rondaba la idea de escribir algo sobre el pueblo Xaranahua, que realmente me impactó, ¿no? Y gracias a ese impacto, esa forma de vida en las cuales yo compartía sus experiencias, y después cuando veía también colegas que fueron a otras comunidades de esta parte de Pucallpa, veía que salían con problemas, ¿no? Es decir, eran denunciados porque ellos querían imponer su condición, ¿no? Decían que, bueno, que eran sucios, que no trabajaban, etcétera. Todas las cosas negativas que pueden señalar de acuerdo a su forma de pensar. Fue algo que también me llamó la atención y vi que mis colegas, que algunos eran de mis promociones de la universidad, no habían comprendido en el lugar en que estaban. Fue también eso uno de los motivos por los cuales traté de escribir, y que yo en realidad no tuve problemas en esa comunidad. Y cada vez que regreso de tiempo en tiempo, me aceptan y me hacen uno de los suyos, ¿no? Porque nunca les impuse una faena, una labor, una creencia mía, una forma, una
una forma de vivir, ¿no? Yo entendía su forma, sus costumbres, sus tradiciones, y en una sociedad no se puede cambiar de la noche a la mañana toda una vida cultural. Eso requiere de un proceso. Yo lo había entendido así. Entonces, pues si quería cambiar algo, por ejemplo, que el cultivo de un huerto escolar, tenía que empezar por lo que ellos primero concebían como chacra, y qué era lo que realmente era importante. Y para una comunidad es importante sembrar la yuca. Y les cuento una anécdota, ¿no? Sobre la siembra de la yuca, para que vean que uno es también, como lo señala, lo han señalado ya mis colegas Jeremías y Carlos, es que yo soy de la costa y yo había sembrado parras, ¿no? Las uvas. Las parras las sembramos con sarmiento, o sea, una varita. La yuca también se siembra con una varita, con una parte de un tallo de la planta. Y entonces ellos, en esa faena, íbamos a sembrar todos. A todos nos dieron 50-50 de esos palitos o de esos sarmientos, y un pedazo de tierras que ya estaba removida, y habían quemado, ¿no?, una parte de ellas para que esté liberada, y había que sembrar. Cuando en mi ocurrencia, en mi mirada de agricultor costeño, yo sembré los palitos de pie, es decir, los enterré de pie, ¿no? Entonces yo veía una fila de palitos, había hecho como ya 4 o 5 filas, ya había terminado todo. De repente vienen los jóvenes estudiantes originarios del lugar y me dicen: profe, ¿qué has hecho? Pero no ve que has sembrado, ya ha quedado bonito, mira, 30 centímetros de cada. Y uno de los muchachos: no, profe, me dice, empezó a patear todos los palitos, los patea, todos. Yo casi me molesto. Y yo estaba ya: ¿por qué has hecho? No, profe, eso no se siembra así, eso se entierra echadito. Y es verdad, la yuca se siembra, el palito, el tallo, se siembra echado. Entonces de ahí, de ese tallo salen una cantidad de arbolitos. Entonces mi tallo iba a salir, o sea, arqueado, ¿no?, al lado contrario de lo que debería surgir una planta. Es esa experiencia que también era necesario, ¿no?, matizarla dentro de lo que significa la idea de un pueblo originario. Sí, tiene razón, en el sentido de que uno de mis propósitos de la novela es poner en relieve un pueblo originario del cual nunca se había escrito nada. Se le tenía simplemente arrinconado, como hasta la fecha, todavía, aunque algunos hombres ya se han educado, sobre todo mis alumnos, ahora se han vuelto dirigentes nacionales de su pueblo, y ya están sacando, inclusive, a varios de ellos se le debe la Reserva Nacional del Purús, porque ellos aportaron con sus ideas y conservan. Tal vez es la única de la reserva de esta parte del país que tiene una gran extensión y que conserva elementos naturales, ¿no?, vida natural, porque estaba a punto también de ser vulnerada por empresarios que llegan del Brasil y también del mismo Purús, que consideran que es una riqueza que hay que extraerla, pero de una manera, claro, en contra de los pueblos y de la vida silvestre que existe ahí. Eso es una de los aspectos que podría responder a la pregunta de por qué, de cuáles fueron los motivos que me dieron el incentivo para escribir esta novela. Claro, a ver, antes de continuar, quisiera primero a todos los asistentes pedirles, ¿no?, invitarlos a que por favor se dirijan a esa página, ¿no?, que he puesto en el chat, y pues sigan a la editorial, ¿no?, en
para que se enteren de otras entrevistas, ¿no? Hay una entrevista pasada a Abraham, ¿no? Que se hicieron en la Universidad de Cayali, donde también pueden ustedes encontrar, extraer ideas, ¿no? Hacerse una idea más general del libro, ¿no? Y ya que estamos en Cherries, de paso les paso este canal para que puedan, si gustan, pasarse para ver un poco más del libro, ¿no? Antes de continuar, quisiera, por favor, maestro Brand, cederle la pregunta a Gabriela Matos, ¿no? Que levantó la mano, tiene una pregunta para usted. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy ya casi de terminar el libro, ¿no? Pero más que una pregunta, tengo una curiosidad, ¿no? Hay uno de los, en una página del libro que incluye el tema sobre, si no me estoy equivocando, sobre el tema de dos alumnos que creo que son homosexuales. Y entonces quería saber, ¿no? ¿Qué es lo que le llevó a usted a incluir ese tema, ¿no? En ese escenario, ¿no? Que es la parte de los pueblos, ¿no? De comunidad, ¿no? Esa era mi pregunta. Gracias. Sí, justamente esa fue una pregunta que me hizo el maestro Osvaldo Reynoso. No sé si ustedes lo habrán leído alguno de sus libros. Su pregunta es muy similar a la de usted. Me dijo, ¿es verdad que existen homosexuales en los nativos? Sí, pues es algo curioso. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente todos pensamos que como los pueblos originarios aman el bosque, la tierra y está bien definido, ¿no? Y yo le conté otra historia que no está escrita. Y es que cuando nace un niño en este pueblo, específicamente el pueblo Sharanagua, la abuela tiene que hacer una tarea. Tiene que ir a la selva, a la profunda, al monte, como llaman ellos, para buscar un mono, el mono aullador. Acá se le conoce como el mono coto, porque coto le llaman a esta parte de la garganta y hace una resonancia muy fuerte al amanecer. Y ese es el primer sonido que se escucha cuando uno despierta, ¿no? El mono aullador o el mono coto. ¿Con qué finalidad? Tiene que buscarla y cazarlo. Tiene que ser un mono coto macho. Y la edad se provee de arcos y flechas y se va al lugar, a la búsqueda. Cuando llega a cazarlo después de 3 o 5 días como máximo, regresa a la comunidad y ya ahí lo preparan. O sea, ya el mono está muerto. Le cortan la cabeza y la cabeza se lo ponen a hervir. Y luego destapan el cráneo y les sacan los sesos. Esos sesos cocidos se lo dan de comer al recién nacido. Y normal, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Porque yo estuve ahí y me preguntan. La pregunta tiene una respuesta muy, muy clara, ¿no? Y dice, para que no sea como Cawa. Cawa era un homosexual de ese pueblo. Para que no sea como Cawa y tenga una voz de guerrero. Y también sea fuerte, como el mono coto. El mono coto tiene una voz fuerte y él no debe parecerse como Cawa, que es el nombre exacto de ese personaje que está en la novela, como homosexual. Es verdad, sí existen homosexuales, hay homosexuales, es producto, ¿no? de la cultura occidental, porque anteriormente no, estaba definido como esta tradición que yo les cuento. Le tienen miedo al homosexualismo.
es una cultura que define hombre y mujer. En estos tiempos en los cuales hay conflictos por esos contextos sociales, podría decirse, ¿no? Que está bien o que está mal, eso ya depende de la concepción que tiene cada uno. Pero hoy se puede ver en muchos pueblos originarios el homosexualismo. En algunos no. Por ejemplo, el pueblo Aguajún, no conozco ningún caso, ni el pueblo Asháninca, pero sí en otros pueblos que ya están, que se conocen, se sabe de ellos. Inclusive ha habido pues problemas de enfermedades y que ha hecho un poco repensar, ¿no? a estos pueblos originarios. Sí, hay homosexuales. Interesante. Hay una pregunta que dicen, dice, bueno, profesor, buenas noches, es un gusto conocerlo. Yo leí su libro y es muy bonito. Me gustó mucho porque al momento de leerlo lo vives, pero gustaría saber si el autor del libro, en este caso usted, vivió todo lo que da como ser la novela. Y ya, gracias por la pregunta. Disculpe, una pequeña acotación. ¿Recuerda que le dije el truco de cambiar el narrador? Sirvió. Sí. Sirvió. De acuerdo. Sí, mire, respecto a la pregunta, gran parte de la historia que comento, por ejemplo, la historia de la anciana que cura al profesor con ciertas plantas y también con el tabaco. Eso se practica, si bien es cierto, tiene una cuestión literaria, no se ha cuidado la palabra, pero existe, el hecho mismo existe. Que un indígena, cuando va al bosque y tiene esa capacidad de orientación por dónde salir, o sea, es un hecho real. Que cuando pasa su mano sobre un árbol, puede detectar qué animales se posó ahí y qué tiempo está alejado del lugar. También los hechos del barco, ¿no? Del barco que encalla en el río y que hay un pueblo, un personaje llamado Felipe y se zambulle 2 veces bajo el agua torrentosa y fuerte que existe en esas aguas del río Purús, y él solo saca la embarcación que tiene más de 10 metros. Existe ese personaje, se llama Felipe Meléndez. Y igual el contexto sociocultural de la fiesta de San Juan, el personaje, el español, Pablo, la choclona María Eugenia, ahora está en Atalaya, está enseñando como profesora, llegó de Italia hace algunas semanas. Existe, hay hechos. La muerte de Teschki también fue real, ¿no? Han sido de una manera cronológica hechos que quedaron en la memoria, ¿no? Y que se pudo repetir en el libro. Pero claro, habrá algo de ficción, como siempre, en la literatura, ¿no? Con dosis de realidad. Es eso, sí. Y gran parte de lo que está en esa novela fue mi participación como una experiencia propia que me ha servido para narrar y dar a conocer a personas como ustedes y darle vitalidad también a un pueblo originario. Gracias. Creo que eso es. Sí. Sí, justamente Mayuri quiere hacer una pregunta. Mayuri, te escuchamos. Buenas tardes. Algo breve, por favor, porque ya vamos por el final. Ok, profesor, buenas noches, profesor. Buenas noches, sí. Profesor, según a lo que he leído, la novela, veo es que leí algunas anécdotas que usted pasó ahí con la boa, con la muerte de su venadito.
Profesor, yo quisiera preguntarle cuál es la anécdota que a usted más le marcó su vida durante la convivencia en aquel pueblito. Eso sería todo, gracias. Ay, la parte final. Mm. La parte final en la que se señala al hijo del jefe, que en principio yo no sabía que así se llamaba. Teshki Teshki en lengua Sharanagua significa, claro, pequeño, pero que tiene un problema con el hombro, o sea, un hombro pequeño, un hombro echado, ¿no? Así. Y por eso, por ese defecto le llaman Teshki. Y este niño jugaba pues en el momento de la lluvia, como hoy día, una lluvia intensa, vio desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y que a ellos es como si fuera la vida misma, ¿no? Mientras en la costa se encierran para que no les dé la lluvia, en la selva se salen al encuentro de la lluvia, ¿no? El agua es vida, están en el parque, juegan, saltan, corren, ¿no? Todo es vida. Y ese niño salió mal, salió, pero estaba enfermo ya. Y de repente, casi a medianoche más o menos, llaman y tocan la puerta para que le atienda a este muchacho. Y se va, y voy, ¿no? Porque me dicen, profe, ¿no? Y salgo para ver y quién era, ¿no? Es el hijo del jefe. Y de repente tengo que llevar la ampicilina, ¿no? Yo tenía un botiquín que me había aconsejado que cuando vayas al monte tenga que llevar las medicinas también, porque no hay nada para poder tratarse de inmediato. Yo había salvado a muchos ya. Y cuando llego al lugar, le encuentro pues que está temblando, ¿no? Trato de armar la jeringa, ¿no? Con la ampicilina y el agua destilada. Pero veo que hay un corrillo de sangre en su, que va en su mejilla, en su barbilla, y ya dije, eso ya no tiene cura, ¿no? Entonces le dio una especie ¿no? de bronconeumonía, y al rato prácticamente se puso pálido, y la abuela que estaba mirando ahí, la Chichi Ushupa, se arrincona en el cuarto, en una de las paredes de caña brava, y se sienta, cruza sus piernas y sus dos brazos se lo lleva a la cabeza, ¿no? O sea, más o menos así, así. Y empieza a cantar, pero no le veo ninguna lágrima. Pero su llanto era muy, muy triste, muy triste. Y finalmente el niño murió, ¿no? Esa imagen me impactó muchísimo. Era un cuadro muy terrible y que merecía que lo describa, porque es así como en la mayoría de los pueblos originarios aceptan y se resignan a perder a los suyos sin que intervenga nada, ni nadie, ¿no? A mí cuando lo transmití a su familia, ¿no? Es verdad, profe, es verdad, profe. No hay nadie que nos pueda ayudar aquí. ¿Se imaginan todo lo que existe en esos pueblos donde no hay nada, nada? Pero a la vez indica como una especie de metáfora, ¿no? Que los pueblos originales, si no se les brinda la atención, en el tiempo van a desaparecer. Y con ello desaparece su cultura, su tradición, la lengua, que lleva pues muchas implicancias de vida y de sociedad. Claro, hay muchas historias dentro, ¿no? Que hubiera terminado con una cosa alegre, pero en realidad eso es la parte que me impactó, fue lo que me preguntó Mayuri.
Excelente, excelente. Hay un comentario, dice, en gran parte comparto lo que dice, ya que la comunidad de Yoncolmas, ya que el papá del esposo de mi mamá era el jefe de la comunidad y también curaba y cualquier cosa, siempre iban a él para curar cualquier tipo de mal o molestar. Y sabía que lo que pasaría fumando un cigarro inca. Ah, claro. Erika Claro, acá Morillo. es el mapacho. ¿Cómo? Ah, el mapacho, ¿no? Sí, pues mapacho. Mapacho, sí. Aquí está Erika. Erika, puedes comentar, presenta tu pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Erika. Buenas noches, profesora. Disculpa, Buenas noches. yo quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Usted cree que puede haber una similitud con la actualidad que vive una persona, un niño, un joven, ¿no? Que tal vez ha tenido en su vivencia, ¿no? Porque yo, tal vez yo me identifico, ¿no? Con una parte del libro que dice, ¿no? La naturaleza es nuestro ser omnipotente, ¿no? Y la verdad, que lo leí esa parte que me impactó bastante, hasta, no sé, hasta me hizo llorar, ¿no? Y yo me pongo en su lugar en el momento que tal vez, ¿cómo se ha sentido usted, ¿no? En ese momento de contar su historia, ¿no? Y por eso mi pregunta es, ¿usted cree que puede haber una similitud con la actualidad, con esta vivencia que lo cuenta acá en el libro? Gracias. Claro, sí. Bueno, la novela, en ese capítulo, destaca al ser humano, pero en su soledad frente a lo que es realmente eh, los hechos ambientales, ¿no? La naturaleza misma. Y uno no es nada frente a ellos. Por ejemplo, un desborde, un huaico, ¿no? Usted está tranquilamente saliendo de Lima por decir, para Pucallpa, y en el camino se encuentra con una serie de esos desastres. No sé si provocados por el hombre o por el hecho mismo de que la naturaleza se defiende, ¿no? O un desborde del río, como ha habido hace algunos días, ¿no? Para la entrada por Tingo María, que prácticamente subió hacia donde está el bulevar y inundó todas las casas. Un terremoto. ¿Qué podemos hacer frente a un terremoto? O una lluvia intensa de ayer hasta hoy, donde no se puede transitar por ninguna parte de los lugares aledaños de Pucallpa. ¿Qué hacemos, no? Renegamos contra las autoridades, renegamos contra todos los que pudieron hacer algo bueno para transitar, pero no hay. Concibo el título desde esa forma, ¿no? No somos nada frente a la naturaleza que existe, ¿no? El medio ambiente que en esta parte del país es más notorio, tal vez que en otras zonas. Pero lo más universal son los terremotos. Aquí, cuando vamos a cualquier parte o sea, de la ciudad o un lugar, te encuentras con misterios, con lugares como ríos, quebradas, y hay animales enormes que no son generalmente los de África, ¿no? O sea, no hay aquí jirafas, leones, pero sí te encuentras con tigres como torón, que son sus similares. Te encuentras con enormes animales, con serpientes, ¿no? Y sí, eso sí da miedo. O sea, que alguien se encuentre con una shushupe, una culebra constrictor, ¿no? Es terrible, ¿no? Siempre, o sea, la naturaleza siempre da miedo, ¿no? No todo es placer, ¿no? El encuentro con muchos seres en esta naturaleza, sí. Yo considero que sí es omnipotente, es todo el poder. La naturaleza tiene todo el poder que no puede tener el hombre. Y Claro. sí puede suceder, sí puede suceder en cualquier medio. Bien,
Para finalizar, los comentarios de Rosa Guacho dice: muchas gracias, profesor Abraham, por compartir sus experiencias y haberlo plasmado a través de sus obras. Logra que conozcamos parte de nuestro país. ¿No? Sí, esto es cierto, ¿no? Esa parte de la Amazonía muchas veces es olvidada, ¿no? No solamente por el poder, ¿no? Por los gobiernos, sino también por la literatura oficial, ¿no? Que se dice que es la de Lima, pues, ¿no? El Fran Yerli nos dice: es muy interesante esa novela, profesor. Cada vez que voy leyendo me eclosiono con la historia. Es increíble cómo existe ese contacto con las vivencias vividas que nos refleja la lectura. Mi pregunta sería, y no hay pregunta, Pamela Ortiz, es cierto, en esa parte ya que la naturaleza guarda muchas cosas hay que tenerle respeto, ya que eso aprendí dentro de la comunidad, que cada vez que vayas a un lugar nuevo es siempre llevarle coca, aguardiente y cigarros y pedir permiso a entrar, ya que dice el abuelo u otros no te permiten. Bueno, Erika, gracias a su respuesta. Marianela le felicita por el libro, ya que por una cultura de una comunidad que deben ser tan alejadas que se llega en varios días. El lanche nos hace pensar como los estudiantes que nuestro país es tan diverso en cultura para ser buenos profesionales. Debemos de investigar mucho y aprender de los demás. Sí, pues no, es algo interesante. A ver, vamos con la última pregunta, ¿no? Ya para finalizar, porque ya nos hemos tendido casi 2 horas, de Tiffany. Tiffany, te escuchamos. Una pregunta. Buenas tardes, Tiffany. Buenas tardes, el profesor Abraham Guamán. Está muy interesante su libro, me encantó, me gustó. Habla la gran mayoría de la parte de la selva, de acá del Perú, y usted ha vivido unas experiencias que bueno, pues son impactantes, ¿no? Y los nombres también como Zancudito, ahí están también el mosquito, está también todos los ¿cómo le puedo decir? Los nombres que a veces uno escucha y dice, wow, qué impactante, llamando a la gente con el nombre de bichitos. Entonces, yo creo que es una zona donde ahí se comunican de diversas maneras en su lenguaje, ¿verdad? Entonces, le podría decir también de Shushko, también, pues, ajá. También está Miguel que cuchichea, también está el profesor, usted, quien habla, hace las preguntas al viajar al San Juan, también cuando suena el búho, cuando dice cuando dice un ave, que es bien raro, cuando dan la señal supuestamente que es la muerte, ¿no? Que su creencia de ellos que dicen, ay, alguien va a morir o sucesos que pueden pasar. Y dígame, profesor, de la parte de su experiencia, ¿cuál es lo que más le gustó al conocer, al conversar con gente de la selva? Porque incluso hay personas que han hablado el portugués, ¿no? Extranjeras también habrían visto, me supongo que uno de ellos es las personas brasileñas, ¿no? Que han venido de allá para conocer seguro también parte de la selva, porque allá en Brasil también tiene su selva, así como en Perú. ¿Cuál es lo que le ha gustado a usted en su experiencia? ¿Cuál es lo que más le encantó? ¿Qué cosa es lo que le llamó para crear el libro, esta novela? Sí, hay muchos aspectos en la creación de la novela. Los personajes, el espacio, como le digo, el lugar, los ríos, ¿no? Pero creo que más es la interrelación que tuve con ellos, ¿no? Que sin conocerme se hicieron mis amigos al poco tiempo, ¿no? Y un respeto único por la vida. Si bien es cierto, ellos son cazadores, son mitalleros, ¿no? Pero solo lo hacen porque es una necesidad. Hay un respeto por la vida, un respeto por el lugar en que transitan. Por ejemplo, cuando Felipe es abordado por el profesor, le dice, bueno, ¿por qué has hecho esto? De sacar la embarcación tú solo, casi corres en peligro tu vida. Y él dice, no, profe, acá en el río todos nos necesitamos. En realidad fue un mensaje increíble, ¿no? Porque deberíamos ser así con nuestros vecinos, con nuestros compañeros en la universidad, en el instituto, con nuestros colegas. Tener siempre esa palabra. Acá en la vida todos nos necesitamos. No podemos hacer solo lo que queremos, ¿no? Que querramos. Es
está llena de expresiones que comparto con los pueblos originarios. Y sobre lo que mencionas de la serpiente, que le cortan la cabeza para poder venderlo en el mercado, también tiene un mensaje, ¿no? Es el pensamiento capitalista, ¿no? No le importa destruir un animal con tal de obtener una riqueza. El caso del venado, ¿no? Aún siendo europeo, el padre Pablo Tábara trata de salvar al animalito y pregunta qué tuvo, ¿no? Y finalmente muere, ¿no? O el profesor que va cargando su venado para enterrarlo y todos los animales le siguen el potrero. Son imágenes, para mí son importantes. No sé si, como ustedes señalan, se han identificado, pero sí, hay muchos, casi toda la novela es una experiencia que he vivido. Con ello creo que contesto su pregunta. Claro. Bueno, ante todo, Abraham, bueno, disculpe que lo tuté, ¿no? Abraham, no, o maestro Abraham, no sé cómo llamarlo, la verdad. Abraham. Abraham, puedo tutearlo, muchas gracias. Como le decía Abraham, gracias por su tiempo, ¿no? Ya lamentablemente es pasado el tiempo el tiempo establecido que era casi 1 hora y media, ¿no? Por hora casi 2 horas. La verdad que creo que han quedado muchas preguntas en el pendiente, ¿no? Por ahí, ya, a ver, Tiffany, dale la última pregunta. Una última pregunta nomás porque ya también tengo que otra reunión. Lástima. Dale. Ay, la verdad, profesor, ¿por qué usted creía que hay jóvenes como Sancudito o Shush, o no sé quién de ellos le decía, le creía usted que no podía guiarle o no podía el camino cuando usted estaba yendo en un bosque? Pensaba que no sabrían porque ellos agarraban, uno de ellos tenía una fuerza y usted pensaba que no iba a vencer, lo que ahí estaba la serpiente, y usted temía porque en un lugar así oscuro, como que tú recién estás conociendo y tus alumnos que ya saben más de eso. Entonces, ¿por qué, a ver, profesor, por qué pensaba esto? Y otro también, pensaba que no trabajarían también. ¿Por qué? ¿Por qué creía? Solamente porque ellos estaban cazando sus venados, serpientes. ¿No era un trabajo o qué le pareció para que no piense que está trabajando? Porque yo leí las partes de ahí que le decían que los nativos no trabajaban, digamos, no de trabajar de no hacer nada, sino que, ¿cómo le puedo explicar? No sé, a ver, usted dígame por qué, a ver, es que yo he leído ahí. Ya, son dos temas, son dos temas. El primero es cuando el profesor, que ya estaba cansado en el monte, ya no puede seguir y los jóvenes le dicen que se quede ahí con la finalidad de que ellos puedan avanzar más rápido y cazar y llevarle el alimento a la comunidad. Y el profesor se queda, ¿no? Pero muy bien, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, y ya empieza a oscurecer. Y entonces él cree que ya no van a regresar, o que se han perdido, o que ya han ido con la casa y no van a volver. Entonces se desesperan. Y llegado, por ejemplo, al filo de las 5 de la tarde, empiezan a salir ya otros seres que no son del día. Y empiezan las luciérnagas, empiezan los animales, las aves nocturnas, ¿no? Y empieza a transitar ciertos animales, ¿no?, mayores, como la serpiente, los tigres, las huanganas, que son como chanchos salvajes, ¿no?, que si van en manada te devoran. Y por eso es que el profesor se sentía prácticamente aislado y quiere regresar. Pero no recuerda cuál de los caminos, porque se encuentra con 2, 3 caminos distintos y no sabía, él no podía distinguir una planta o el lugar donde estaba, no había forma de reconocer. Entonces se lanza por un camino y resulta que no había visto esos troncos o esos riachuelos y se regresa al mismo lugar, ¿no? 50 metros regresa al lugar. Y así
y se recuesta sobre o se sienta sobre un tronco viejo ahí y esperando a que llegue. Prácticamente estaba desesperado, ¿no? Y llega la noche y recién empiezan a gritar, a llamar al profesor, que fue para él prácticamente un alivio. Le dice, aquí estoy, ¿no? Y los muchachos, el profesor miraba para un lado y los muchachos aparecen por el otro. ¿Verdad? No podía reconocer ni el sonido de la voz, de dónde provenía, pero ellos sí sabían perfectamente la ubicación. Entonces quedó como un tonto el profesor. Y realmente en el camino de regreso no dijo ni una sola palabra. Ellos nomás hablaban y tranquilos, satisfechos con la carga, ¿no? Ese es un primer punto. El segundo, que habla sobre los nativos no saben trabajar, responde a una discusión que tuvo el profesor con un gerente de la región, en las cuales se fue a solicitar un apoyo. Y la idea es que la mayoría de las autoridades cree eso, ¿no? Que los nativos nunca van a trabajar. Pero ¿trabajar en qué? ¿Van a trabajar en una oficina? ¿Van a trabajar en una empresa? ¿En qué van a trabajar? Si ellos están en una comunidad y en esa comunidad no necesitan más que alimentarse, mantener a sus hijos con lo que tienen, la agricultura, la pesca, la caza. Ahí no hay empresas, no hay industrias, no hay, no sé, puede ser un vendedor ambulante, no hay forma de establecerse como nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué van a vender? Y cuando llega una autoridad, encuentran que el papá, los hermanos, bueno, la familia está recostada en su hamaca. Pero al otro lado está la madre, está preparando el desayuno. Entonces cuando observan a esa persona que está echada en la hamaca, le dicen que es un haragán, que es un flojo. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué no hace su chakra? Claro, cuando pensamos que alguien debe trabajar, es de 7 a 2 de la tarde, o en la tarde de 1 a 6 de la tarde. Ellos no conciben ese horario. No está dentro de su modus vivendi. Simplemente se despiertan a las 4 de la madrugada para ir de casa, porque a esa hora están ya regresando los animales. Por ejemplo, un venado, por ejemplo, una huangana, un sajino, ¿no? O un paujil. Entonces a esa hora van a cazar y retornan a las 7 con la presa. Después, si se van a mijanear, que es pescar, se van por el río a esa hora, porque en el día no están los peces, están casi en la madrugada, donde van a absorber las gotas de la lluvia o salen para consumir las semillas frescas que caen de los árboles en la noche, por el sereno, ¿no? O sea, es otra forma, otra tecnología. Y regresan a las 7, 8 de la mañana. Pero ustedes saben que cuando se va al monte, tanto a pescar como para cazar, ponen todos sus sentidos en alerta. O sea, el olfato, la vista, el oído, porque pueden reconocer a través del olfato qué animal está, o el oído por la pisada, o la vista para distinguir qué tipo de animal está a qué distancia. Entonces todos sus sentidos están ahí. Y cuando tienen la presa se va satisfecho, ¿no? Y para regresar tiene que mirar, porque cuando hay carne fresca, los animales persiguen el olor. Entonces tiene que estar atento. De tal forma que cuando llega a la casa le entrega el alimento ya, puede ser peces o puede ser animales de monte, le entrega a su mujer y la mujer se para 1 o para 2 días, o a veces le hacen entrega a toda la comunidad, porque así son ahí. No pescan para una familia, pescan para todos. Lo que hay se divide. Y ese señor, ese padre de familia, ese jefe, claro, como ya pescó, cazó, está a las 8 de la mañana, se tira a la hamaca y descansa hasta las 11, hasta que llegue el almuerzo, 12, 1, y a las 4 de la tarde vuelve a salir. Ese es su trabajo. ¿Cómo es que se le puede decir a Arán si mantiene a su familia?
con lo que hay en esa realidad, en ese contexto cultural. Pero para el occidental cree que ellos no trabajan. Entonces dicen, esos nativos nunca van a trabajar. Esa era la creencia de ese gerente, que es replicado por el profesor. Hay que estar con ellos, le dice. Hay que vivir con ellos, no visitarlos 1 hora, 2 horas. No, eso no. Tienes que estar ahí para que sientas realmente sus necesidades, sus aspiraciones, sus frustraciones también, ¿no? Y claro, es el mensaje realmente de ese capítulo, ¿no? A reflexionar sobre lo que realmente son ellos. No sé si contesto esa pregunta. Sí, creo que está contestada, ¿no? Solamente para finalizar, ya no despedirnos porque ya estamos alargando un poquito. Ya comenté dos cuestiones. Agradecer al Instituto Técnico Empresarial y tomar la palabra tuya en el sentido de que el artículo seleccionado se pueda publicar en la revista Colpa como un artículo de ensayo. Entonces, eso es dentro de mis posibilidades para que tenga repercusión, no solo como buenos lectores, sino también como buenos ensayistas, ¿no? que es el camino realmente para poder ser un intelectual que piense sobre nuestra realidad, que interactúe con ella y que finalmente proponga algo. Creo que mi espacio, los espacios de la revista están para que tus alumnos puedan también publicar sus mejores artículos. Claro, creo que eso sería un ánimo para ellos, ¿no? Para que, porque al fin y al cabo, ¿no? Pues todas estas clases, estas charlas, son para ellos, ¿no? Son para ellos, son para que ellos, pues, crezcan de manera profesional, ¿no? Aunque, pues, algunos dirán, pues, no, literatura, no, pero eso yo quiero que me reflexione, por literatura hace reflexionar, ¿no? Nos presenta posibilidades, ¿no? Y ahí es donde está lo rico, pues, el hombre que no imagina es un hombre que está muerto. Bueno, entonces para finalizar esta reunión, de repente, si al final podemos quedarnos un ratito con Carlos los tres, porque quiero coordinar algo interno. Le paso la palabra a Carlos para que Carlos pueda dar más palabras, ¿no? Por mi parte, yo estoy muy agradecido, por haber formado parte, ¿no? Indirecta al menos, de la reescritura, ¿no? De la nueva edición del libro. Estoy muy contento del logro de algunos alumnos, que hay alumnos que son muy, muy jóvenes, ¿no? Que ahora que los veo acá, pues noto su interés y que también de alguna manera sé que ellos también notan el mío por hacer que ellos pensando, ¿no? Reflexionen y sobre todo agradecerles a todos por tomarse el tiempo de venir, ¿no? Carlos, ¿qué nos dices? Bueno, inicialmente quisiera agradecerte, Jeremías, por la posibilidad que has dado que nos has dado tanto al maestro Abraham Guamán, a mi persona, de poder compartir, ¿no? Este momento con tus estudiantes, ¿no? También agradecer a cada uno de esos estudiantes por el interés mostrado. Sé que están ahora pues devorando la novela del maestro Abraham y que esta charla que se ha tenido les ha servido a ellos, pues, bueno, mi idea, por lo menos en mi intervención inicial, y creo que también la del maestro Abraham, ha dado a dar algunos alcances, ¿no? Algunos alcances para que los chicos puedan desarrollar de la mejor manera sus ensayos, que ese es creo que uno de los puntos fundamentales, ¿no? No hay nada mejor que conversar con el autor del texto para poder comprender cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las, digamos, aquellas causas que lo impulsaron a desarrollar la novela. Nosotros entendemos que la literatura es ficción, pero a pesar de ello partimos siempre de lo real, no de lo concreto. Y bueno, en esa medida estoy bastante contento de haber conversado de literatura o de haber dado alguna de mis ideas en relación a la publicación de esta novela. Bueno, y también pues agradecer a Maestro Abraham por confiar en Silurice Editores. Nosotros, desde el momento que leímos el texto en borrador, bueno, conversando yo con el Maestro Abraham, dándole algunos pareceres, y bueno, también a ti, Jeremías, por el trabajo que has tenido en el tema de la corrección, tanto ortográfica, ¿no? Desde el texto, el cuidado que también le has brindado. Y bueno, el producto
Ya lo conocieron todos los chicos, yo estoy bastante contento. Esta novela ya pues está recorriendo prácticamente todo el país, no ha llegado acá a la capital, se ha leído por Oriente, se ha ido al norte, se ha ido casi casi todo el sur. Hay ejemplares que también ya salieron del país, han sido comprados por estudiosos en Estados Unidos, y eso también es algo importante, ¿no? Porque las novelas y los textos caminan y avanzan, ¿no? Yo creo que esta edición es una muy buena edición, está acorde pues de la capacidad del profesor Abraham y también de las posibilidades que nosotros como editores y amantes de la literatura pues estamos ofreciendo, ¿no? Bueno, solamente me quedaría invitar a los jóvenes, a los señores, señoras, jóvenes, señoritas presentes en esta reunión a degustar, a problematizar de esta novela, ¿no? La literatura se ha creado porque los escritores somos somos personas que no estamos, digamos que contentos con todo, ¿no? Que siempre tenemos algo que como que una puya, como que un problema, como que algo que queremos expresar, ¿no? Y en esa medida también esperamos, pues, los comentarios de nuestros lectores. Me parece una muy buena iniciativa la que propone Jeremías sobre alcanzar algunos ensayos de maestro Abraham. Me siento bastante contento de que el profesor Abraham le dé nuevamente oportunidades a los estudiantes, como lo hace con los estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali, en su calidad de maestro, y también cuando fue decano de la Facultad de Educación, también estaban las mismas posibilidades, y ahora a estos jóvenes les está dando la posibilidad de publicar en la revista Colpa, que por demás ya es una revista de carácter internacional, y eso es un logro muy importante para todos los jóvenes que quieran hacer o empezar, ¿no? A tener una vida académica, una vida intelectual, ¿no? Y eso también es algo que saludo y agradezco en nombre de todas las personas que estamos en esta reunión. Bueno, sin otro particular, simplemente redoblar mi agradecimiento a todos los presentes y ya será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos por venir, ¿no? Gracias a todos por asistir y a usted sobre todo, Abraham, ¿no? Por estar acá, ¿no? De repente, si quiere dar unas palabras finales, no nos molestamos ya para cerrar así, finish, de verdad. Bien, agradecer la participación de todos por sus inquietudes a los jóvenes, ¿no? de esta institución de educación, que me permite también establecer un contacto directo, ¿no? con otra realidad que no es la amazónica, pero que sí se ven comprometidos a través de la lectura de mi novela. Y agradecer a Carlos por esa gentileza, a Jeremías, ¿no? Que también es un escritor de muy buena calidad. Acabo de terminar su novela La ceguera es como el mar, y que también ha sido leído en la universidad, y que vamos a repetir esta experiencia también con él. De verdad, un fuerte abrazo. Sé que la pandemia nos ha llevado a estos momentos, pero también le estamos sacando provecho a partir de las tecnologías que existen para comunicarnos directamente. Solo me queda agradecerles y que habrá un buen momento tal vez para podernos vernos y estrechar nuestros abrazos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.